Bienvenidos, ¿qué tal? A un episodio más de tu podcast favorito de Cero a Cripto, el primer podcast peruano enfocado en todo el tema de blockchain, Web3 y todo este ecosistema tan bonito. Como pueden ver, el día de hoy no está nuestro gran amigo Protocolo, ha tenido pues una pequeña emergencia de aquellas, pero está con nosotros el gran Blit. Blit es nuestro nuevo Hallen de Cero a Cripto, así que yo estoy súper emocionado por eso. Así que Blit, primero que nada quería darte la bienvenida oficial a De Cero a Cripto, que la gente te conozca y bienvenido a este primer capítulo y cuéntanos, ¿con quién vamos a estar el día de hoy? No, hermano, primero feliz de formar parte de este team. Creo que ya lo hemos venido conversando hace días y créeme que no hay mejor forma de empezar esta participación en el podcast que con el invitado especial que tenemos para este capítulo. De hecho, su nombre incluso en redes sociales es particular porque se hace llamar cadena de bloques, pero incluso vamos a hablar de una blockchain que no hemos tocado hasta ahora, así que creo que sin más toca invitar a Toño, así que damos la bienvenida. Hola Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Toño, ¿cómo Hola, estás? hola, encantado de estar en este programa. Gracias por la Toño, invitación. muchas gracias, Toño, por participar. Toño, para que no los conozcan, es de Ethereum Lima, es una de las comunidades de Ethereum, por no decir la comunidad más importante dentro de Perú y de Lima en sí. Así que, primero que nada, Toño, darte la bienvenida de Cero a Cripto oficialmente, te agradecemos por el espacio. Y antes que nada, queríamos empezar por lo más básico. Queríamos que nos cuentes para que la gente que aún no te conozca, cuéntanos un poquito quién es Toño, cómo empezaste en esta aventura de la Web3, de este rabbit hole, y cómo llegaste pues principalmente al ecosistema de Ethereum, ¿no? Perfecto, sí. Mira, bueno, yo soy José Antonio Romero. Estudié ingeniería de sistemas y también estudié finanzas y tuve una carrera de más de 22 años en el sector de las telecomunicaciones, trabajando principalmente en temas financieros y de controlling. Mi acercamiento a lo que es cripto se da en el 2013, cuando descubro Bitcoin por primera vez. Ya veníamos de la crisis financiera del 2008, donde pues muchos nos sentíamos bastante incómodos con lo que había sucedido, ¿no? Que quienes habían generado la crisis con su irresponsabilidad finalmente no habían sido sancionados y todos los perjudicados habían sido los pequeños inversionistas, pues que habían confiado en las herramientas que habían creado y que el gobierno el gobierno norteamericano había hecho un plan de rescate, pues haciendo una emisión enorme de dólares, ¿no? Y sin embargo, pues veíamos que el dólar seguía relativamente fuerte. Y en eso aparece Bitcoin, y tú ves que Bitcoin toca todas las teclas correctas, ¿no? No está controlado por el gobierno, permite la transferencia entre pares de una manera segura y es escaso, ¿no? Como máximo se iban a emitir 21 millones de Bitcoins y creo que, pues, en el contexto era una respuesta a lo que había sucedido en el 2008. Entonces decido apostar un poco en Bitcoin, pero mi error fue que no leí el paper de Satoshi, ¿no? Claro. Entonces, lo que vi estando ya adentro fue que era una burbuja, ¿no? Era mi percepción. Y habiendo estudiado algo de historia de burbujas financieras, pues lo primero que hice fue salirme a la primera porque pues una burbuja explota y no te da tiempo para hacer nada. Entonces dije, bueno, ok, esto es una rentabilidad bastante buena, me voy. Y también tenía pues un background de inversiones, un tiempo trabajé en bolsa y una de mis estrategias era salir completamente o entrar si creía en algo, ¿no? Entonces salí completamente, no me quedé ni con un Bitcoin. Ya después lo vi llegar a los niveles que llegó, pero bueno, Claro. no es algo que me haya torturado. Bueno, seguí con mi carrera, pero siempre estaba escuchando algo de blockchain, ¿no? Solo que al principio pues todo era muy etéreo, no había algo concreto, pero era un buen concepto que estaba por allí.
En algún momento, yo calculo que debe haber sido en el 2016, 2017, veo el concepto de Ethereum, pero no lo entiendo muy bien, ¿no? O sea, se me hace complejo, veo que hay gente que está empezando a programar allí, veo que hay emisiones de tokens y entiendo que era pues la época de las ICO, ¿no? Que había una fiebre, pero cuando entro a ver no le encuentro la gracia. Y además, pues todo estaba todavía muy temprano, las herramientas, las interfaces de usuario, pues no eran amigables. Y lo que yo vi ahí era un lenguaje complejo, ¿no? Para empezar a trabajar allí, sin todavía ningún producto que haga sentido. Entonces, lo vi pasar simplemente. Y luego, yo me retiro hace unos años y estaba escuchando algo acerca de algunas cosas como DeFi y NFTs, ¿no? Y dije, oye, hay algo que me estoy perdiendo, me gustaría entender qué está pasando. Entonces me puse a investigar y como tú dices, entré en un rabbit hole, originalmente, por ejemplo, de NFTs y nunca más salí, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Creo que a muchos, y ha sido saltar de un rabbit hole a otro, ¿no? Primero fueron, y justamente era el verano de los NFTs, ya había pasado el tema de DeFi, y bueno, empecé a investigar acerca de diferentes tecnologías, y llegó a mis manos un libro que creo que es uno de los más importantes para quienes somos Ethereans, que es de Infinite Machine, de Camila Russo, ¿no? Entonces lo leí y me acuerdo vívidamente que hay una escena en ese libro que tiene que ver con un momento que los que nos gusta también Game of Thrones es muy famoso, que es la boda roja, ¿no? No sé si recuerdan ese episodio. Bueno, Ethereum también tiene su boda roja, que es en el momento en que Vitalik tiene que tomar dos decisiones fundamentales, ¿no? Uno, si mantiene a Charles Hoskinson, que la verdad que el equipo no lo quería como CEO, es una decisión que se la dejan a Vitalik. Y otra decisión importante, que es que hay que definir si Ethereum va a ser un bien público, ¿no? Un open source, o va a ser una empresa pues como Google, ¿no? Habían pros y contras en esa decisión, pues había la ventaja de ser una empresa pública, pues es que consigues más rápido financiamiento, autorizaciones, etcétera. Y lo otro, pues, era la importancia que tenía para quien quería participar de una manera libre en generar el código y, bueno, las cosas que ya sabemos en bien público. Entonces, Vitalik, un jovencito de poco más de 19 años, ¿no? Rodeado de personas mayores que él, tiene que tomar una decisión fundamental, ¿no? O sea, dos decisiones en realidad. La primera creo que era más sencilla, que era, bueno, tenía que deshacerse de Charles Hoskinson, pero eso, la forma en que le dramatizan, que no sé realmente si habrá sido tal cual, es que, bueno, dejan a Vitalik en la terraza para que él tome esa decisión, y te imaginas a Vitalik solo, abrazado de una gran pelota, pensando durante una hora qué iba a hacer. Claro. Regresa y dice, bueno, ok, Charles Hoskinson ya no es el CEO, pero bueno, sigue siendo uno de los fundadores. Claro. Y lo más importante para mí es que decide que Ethereum sea un bien público, ¿no? Okay. Y es en ese momento que yo hago clic con eso y digo, bueno, por aquí es, ¿no? Y desde ahí no ha sido más que involucrarme cada vez más en el ecosistema de Ethereum. Wow. Perfecto. Y creo que para aquellos que han escuchado esta parte y que recién nos están viendo o recién se están metiendo en este agujero de conejo, algo básico para ellos, por ejemplo, desde qué es Ethereum, cuál es su principal objetivo, qué propósito tiene y lo más importante, cuál es el factor diferencial respecto a las redes. Bueno, veamos. Ethereum creo que hay que entenderlo
más por el qué que como el cómo. El cómo es muy complejo, como ustedes saben, pues empezaríamos a Ujú. hablar de las blockchains, de criptografía, de wallets, bueno, ya saben cómo es. Claro. Y pasarnos un año tratando de aprender, pero lo más sencillo creo es acercarnos desde el qué. Y creo que para mí, en general, las blockchains en este momento son computadoras, ¿no? Más que bases de datos, yo considero que son computadoras y la primera computadora totalmente funcional, digamos, de propósito general es Ethereum. Ya veníamos de una computadora que hacía básicamente dos cosas, que son crear Bitcoin y ayudar a transferirlo de manera segura, que es Bitcoin, sí, esa computadora, pero Ethereum ya es una computadora de propósito general, ¿no? Donde tú puedes programar lo que tú quieras, y es una computadora con la que puedes hacer compromisos, ¿no? Ujú. O sea, así como Bitcoin plantea un compromiso de que va a haber solamente 21 millones, ¿no? Los compromisos que se hacen sobre una blockchain están establecidos en el código, ¿no? Entonces tú puedes ver qué es lo que hace un código determinado de un programa, ¿no? Es que, por ejemplo, te va a transferir tokens o que te va a intercambiar tokens, o si pones tu dinero vas a ganar intereses, o si pones un colateral vas a obtener tantos DAI y vas a tener que pagar cierto tipo de interés, y si no van los precios como tú esperas y caen los precios, probablemente te liquiden. Son reglas que Ujú. están definidas en el código que no son sorpresas para nadie, ¿no? Entonces, Ethereum es precisamente eso, es una computadora que tiene la característica que es imparable, ¿no? O sea, está funcionando permanentemente porque hay montones de máquinas alrededor del mundo que la soportan. Eh, es auditable, es transparente, eh, pero a la vez también es una computadora cara y lenta, ¿no? Entonces, pero su gran potencia está en que es de acceso para todos nosotros. Cualquiera que tenga una conexión internet puede entrar, y una computadora puede entrar y hacer lo que quiera, nadie lo va a detener, y es de acceso, pues es de acceso universal, ¿no? Lo que lo comentábamos hace un momento, es un bien público. Cualquiera puede participar en la revisión, la creación del código y hacer programas cuando uno quiera. Claro, claro, ahí en verdad les cuento también, hubo una analogía que leí en algún libro alguna vez, de repente para que se pueda comprender mejor, que era como que hablaban de Bitcoin como si fuera un teléfono con ring, esos teléfonos que se da la vueltita para el número y decía es que te permite hacer llamadas, pero hablaban de Ethereum como si fuera un smartphone. Ya no solamente te permite hacer llamadas, sino te permite interactuar con aplicaciones, te permite enviar mensajes, te permite ya desarrollar cosas un poquito más complejas. Y al final yo creo que estos son incluso complementos donde Ethereum abrió la puerta al mundo de decir, wow, se puede hacer todo esto con la blockchain, no solamente el enviar dinero, sino también enviar data, datos y todo lo que estamos viendo. Entonces, creo que todavía aún ni siquiera hemos terminado de ver todas las capacidades que puede tener este mundo, ni todas las cosas que se van a crear, que yo creo que es asombroso. Y aquí yo te quería preguntar un poco, Toño, ya entendiendo un poco qué es Ethereum, entendiendo que es una blockchain, entendiendo que vino a desarrollar todo esto, pero también entendiendo que tiene algunas oportunidades de mejora, como en términos de quizás de comisiones, de escalabilidad, que lo vamos a ver después en el podcast. Quería preguntarte cómo se estructura una blockchain detrás de, porque todo el mundo habla de Ether, de Ethereum, pero también hemos escuchado a veces de Ethereum Foundation y también hemos escuchado muchísimo de Vitalik. Entonces quería que nos cuentes un poquito cómo funciona estructuralmente una blockchain desde el punto de vista organizativo, cómo se mueven los hilos en la blockchain. Bueno, es muy diverso, ¿no? Es muy diverso. Tienes, como en el caso de Bitcoin, pues que detrás no se sabe quién estuvo, no se sabe exactamente, pues se conoce a alguien que es Satoshi Nakamoto, que no se sabe si es una persona o más, hay algunas sospechas de quién sea, pero Claro. digamos que en ese sentido, pues el fundador desapareció. En el caso de Ethereum, se fundó a raíz de la creación de un paper, porque esto
pues como tú comentabas, hay que hablar de Vitalik para entender Ethereum. Vitalik era un muchachito de 19 años que escribió este paper justamente el 27 de noviembre. Eso es un aniversario más de la emisión de ese white paper, ¿no? Que donde define justamente esta computadora de propósito general, ¿no? Descentralizada. Y cuando él lanza el paper, pues hay un grupo de gente que ve que es una idea muy buena, ¿no? Que va a potenciar mucho el tema de la blockchain. Y se genera un grupo de fundadores que luego hacen una ICO para vender los primeros tokens de Ether, ¿no? Hay una emisión más o menos de unos 60 millones, 72 millones en total fue la emisión inicial de Ether. El 10% de esa emisión, bueno, en realidad son 6 millones le tocaron a la Ethereum Foundation. Entonces, ¿qué tienes allí? Que tienes ahí una asignación de los tokens iniciales hacia quienes eran los founders, hacia la Ethereum Foundation, y otro que se vende al público, ¿no? Es un esquema que se ha utilizado mucho luego y que algunas veces se ha exagerado en cuanto a cuánto le queda a los founders, ¿no? Si bien en el caso de Ethereum, digamos, para founders y fundación fue un 20%, tenemos casos de otras blockchains donde la distribución a los founders es mucho más alta, ¿no? Y eso te genera dudas respecto a qué es lo que hay detrás de cada proyecto. Entonces es muy diverso, tienes desde Bitcoin, que desde la primera moneda se genera dentro del protocolo y se va asignando a los participantes, hasta otras donde son muy centralizada la asignación. Entonces, ¿cómo funciona actualmente de alguna forma la gobernanza? La gobernanza no está dada por cuántos tokens tienes, ¿no? Cuánto cripto tienes, sino más bien es una gobernanza basada en el layer zero, como diríamos, ¿no? La capa cero, que son las personas que participan y tienen interés en Ethereum. En particular, si hay que hacer cambios como los que se vienen haciendo y que conocemos, ¿no? Ya sea en temas de escalabilidad, descentralización en el protocolo, pues son propuestas que a menudo nacen de un grupo de investigadores que seguramente están trabajando con la Ethereum Foundation o empresas relacionadas con el protocolo, que también son libres de emitir propuestas, y se van analizando, se hacen propuestas de mejora, EIPs, que luego se someten a muchas discusiones, ¿no? Son periodos muy largos. Hemos visto que Demerge, que seguramente de eso hablaremos más adelante, pues ha tomado muchos años, ¿no? Para que se lleve a cabo. Entonces hay procesos de evaluación por parte de gente técnica. Uno mismo puede participar en esas conferencias para dar su opinión. Hay mucha discusión, llámese en Twitter, llámese en diferentes foros, en Reddit, etcétera, respecto a cada propuesta que se va haciendo. Y al final, luego de que esto ya se ha desarrollado, creo que la votación final e importante es que quienes están involucrados en el protocolo, antes los mineros y ahora los validadores, pues tienen que dar su voto de alguna manera actualizando la versión del software sobre la que corre, en este caso, Ethereum, ¿no? Y si no están de acuerdo, pues se genera un fork, ¿no? Hay gente que dice, sigo por acá, y otros que dicen, vamos por acá, pero digamos, esa es una manera de votación, ¿no? Lo que se busca, en el caso en particular de Ethereum, uno de los pilares, uno de los valores fundamentales es la descentralización en todo sentido, ¿no? Y de alguna forma, pues es una especie de mecanismo democrático para la evolución del protocolo. Perfecto.
Creo que nos va quedando clarísimo cómo funciona el ecosistema de Ethereum, cómo funciona la gobernanza, pero probablemente aquellos que nos están escuchando, en el caso de Bitcoin, pues es un poco más sencillo entender el papel de la criptomoneda Bitcoin dentro de la cadena de Bitcoin, por la facilidad o el único uso que tiene. Pero en este caso, hemos escuchado, por ejemplo, hablar de gobernanza del ecosistema y no hemos escuchado, por ejemplo, un papel, un rol, un uso del token de la criptomoneda Ether, en este caso. Entonces, creo que puede que algunos se hayan quedado con la duda de cuál es el papel, cuál es el caso de uso de la criptomoneda Ether en el ecosistema de Ethereum. Sí, tiene un rol muy fundamental. Al ser una computadora, Ethereum, como les comentaba al principio, es una computadora pues, que consume recursos, ¿no? Recursos informáticos y consume energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno tuviera un acceso libre a esta computadora, pues podría ser un mal uso, ya sea voluntariamente o involuntariamente, ¿no? Corres un programa y entras en un loop y nunca para de manera infinita. Entonces, esto es asociado también a un problema que existe en ciencias de la computación, que es el halting problem, que es decir, que cuando tú tienes un programa y lo quieres correr a priori, no sabes cuánto tiempo se va a ejecutar, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, lo que hizo Vitalik fue inventar el concepto del gas, ¿no? Si tú quieres utilizar una computadora, nuestra computadora, tienes que pagar por su uso, ¿no? Entonces, y la forma de pagar por su uso, pues es a través de la criptomoneda Ether, ¿no? El Ether. Entonces, si tú quieres hacer una operación cualquiera, o más bien, digamos, un programa, un smart contract, un programa tiene diferentes instrucciones, ¿no? Y dentro de esas instrucciones puedes subdividirlas en pequeños comandos, ¿no? Y cada uno de esos comandos tiene un precio, ¿no? Es como decir, si habláramos de una analogía a nivel de transporte, ¿no? Si quieres ir desde San Isidro a Miraflores, te cuesta tanto. Si quieres ir a La Molina, te cuesta tanto. Si quieres ir a Comas, te cuesta tanto, ¿no? O más bien, consumes tanto de combustible. Eso sería el concepto del gas. Pero la forma en que la pagas, como pagas ese combustible, es en Ether. O sea, por un lado tienes que determinados recorridos tienen determinado consumo, ¿sí? Consumo de gasolina, digamos. Pero tienes que, por otro lado, la gasolina tiene un mercado, ¿no? Que es independiente, que depende de la oferta y la demanda, ¿no? La producción del combustible, de si hay una guerra o no, eso va variando el precio en el mercado. Si hay mucha demanda, pues el precio del combustible va a subir. Entonces, el galón que te toma ir hasta Comas, pues te va a costar más. Entonces, lo mismo se aplica en el caso de Ethereum. Tienes por un lado el concepto del gas, ¿no? Que te indica cuánto consume una determinada operación, y por otro lado tienes la moneda en que se paga ese gas, que es Ether, ¿no? Entonces la utilidad principal de Ether, de la criptomoneda, es para utilizar los recursos de esta gran máquina virtual. Claro. Oye, y ahí es bien curioso cómo habremos escuchado términos como ICO, IPs, entonces yo creo que también para que la gente entre en contexto sí me gustaría hacer un recap de todo esto. Hemos hablado que Ethereum es pues una computadora, es como una computadora con propósito amplio donde se pueden desarrollar N cantidad de cosas. Su moneda principal es el Ether y el Ether te permite para justamente poder interactuar dentro de la blockchain en base pues a ciertas condiciones que hemos visto. Algo que también es súper importante que habló Toño que me gustaría rescatar es que Ethereum apunta a la descentralización y es por eso que la distribución de sus tokens han sido de manera un poco más equitativa. Solo a los funders les ha tocado un 10%, entonces un 10% no es que te dé tanto poder, por decirlo así. Entonces eso permite que la comunidad también tenga un mayor propósito y para poder tomar decisiones, elegir propuestas y poder decidirlas también para seguir desarrollando el software, porque al final todo esto es tecnología y siempre va a avanzar, siempre va a evolucionar. Entonces, eso está bien interesante. Regresando al punto un poquito del inicio, comentaste también que esta computadora, a pesar de que dio la apertura y está súper buena,
que también tiene algunos problemitas. Entonces, hay algo que quería que nos comentes, que el famoso trilema de la blockchain, que yo creo que todavía estamos en camino a solucionarlo dentro del ecosistema. Entonces, quería que nos cuentes qué es el trilema de la blockchain y Ethereum cómo está apuntando a solucionarlo en un futuro. Sí, ese es un problema fundamental, ¿no? El trilema podemos visualizarlo como un triángulo, ¿no? Tres aspectos que son importantes para una blockchain. Un aspecto es la seguridad, otro es la descentralización y otro la escalabilidad. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de cuán vulnerable puede ser una blockchain, si es fácil de controlarla, si es fácil de atacarla. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, cuál es la capacidad de procesamiento que tiene esa blockchain, ¿no? El hash rate, digamos, ¿no? Claro. Que es lo que defiende a la blockchain. Si hay muchas máquinas con mucha capacidad de procesamiento, la va a defender. En el caso de Ethereum, ya dejamos la minería, ahora estamos en el plan de validadores, y lo que protege a Ethereum es el staking. Cuánta gente y cuánto ha puesto en staking, y por lo tanto cuánto Ether se ha puesto de seguridad, porque si tú quieres tener un mayor peso y atacar, necesitas tener una gran cantidad de Ether. Entonces es una protección más económica que de hash rate, ¿no? Cuánto hay puesto en staking. Entonces, por un lado, la seguridad. Luego está el tema de la descentralización, que quiere decir de cuántos nodos existen, ¿no? Si se cae uno o dos nodos, ¿puede afectar a la blockchain? No pasa nada. Si caen 1000, tampoco pasa nada. Entonces, lo que se busca es que haya una mayor descentralización, ¿no? Conocemos casos de blockchains, entre comillas, que se han caído. Entonces tú dices, ¿qué pasó allí? ¿No? Y justamente la pata de la cual cojean es la descentralización. Tienen pocos servidores de mucha capacidad, se cae alguno y de pronto la blockchain deja de funcionar, ¿no? Y por otro lado tienes la escalabilidad, que tiene que ver con cuántas transacciones puede realizar por segundo una blockchain, ¿no? Hay blockchains que son muy rápidas, ¿no? Pero el tema es que hasta hace poco, pues decíamos, oye, de las tres, entre escalabilidad, descentralización y seguridad, solo puedes tener dos, ¿no? La otra no vas a poder complementarla porque tratas de mejorar algo, ¿no? Uno de esos aspectos, y vas a afectar el otro. Claro. Lo que priorizaron, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum fueron dos aspectos. La seguridad y la descentralización, ¿no? Y se quedó coja la escalabilidad, ¿no? Entonces, eso ha hecho que, por ejemplo, Ethereum sea muy segura, sea muy descentralizada, pero que sea muy lenta y sea muy cara, ¿no? Entonces, es un problema que hemos tenido quienes hemos estado involucrados en transacciones con Ethereum, es que hemos pagado fees muy altos, ¿no? O sea, efectivamente, claro, querías comprar un NFT que era muy demandado, te metías en una guerra de gas y terminabas pagando más en gas que en el NFT en sí mismo. O querías hacer una transacción en un momento que justamente lo necesitas, en una DEX como Uniswap, y te encuentras que vas a pagar por la transacción $1000, ¿no? O sea, ha habido momentos así, y eso es porque pues no ha estado pensado Ethereum para tener tal nivel de escalabilidad. Por suerte, eso está cambiando. Ya hemos visto los primeros pasos, ¿no? Y tiene que ver con salir de un esquema donde Ethereum hace todo, ¿no? A, digamos, tercerizar algunos aspectos para poder llegar a tener todos los aspectos cubiertos, ¿no? Incluyendo, o sea, tener la escalabilidad sin perder la seguridad y la descentralización. Y eso es algo súper interesante, ¿no? Claro. Clarísimo. Creo que justo parte de lo que comentabas es lo que hace unas semanas, pues, Ethereum ha tenido, ¿no? Que es un hito histórico, me refiero al merge. Cuéntanos un poquito sobre esto y cuál es la ruta que queda. A ver, The Merge es básicamente el cambio
dentro de Ethereum del protocolo de consenso, que es pasar básicamente de Proof of Work a Proof of Stake, ¿no? Un esquema basado en minería y hash rate, pasar a un esquema basado en validadores que ponen Ether en stake, ¿no? Esto ha tenido varios motivos, ¿no? De hecho, no es un cambio que haya salido de la noche a la mañana. Desde el principio se tenía previsto hacer este cambio, pero era tan complejo que se ha postergado durante varios años. Complejo porque lo que se quería era hacer este cambio sobre la marcha, ¿no? Claro. Porque hubiera sido muy sencillo parar la blockchain, ajustar lo que tengas que ajustar y hacer el cambio y reanudar, pero lo que hemos visto es un cambio en vuelo, digamos, ¿no? Que eso ha sido un hito histórico y creo que una hazaña tecnológica, ¿no? De la que incluso los más optimistas nos hemos quedado sorprendidos de la forma en que fluyó y de cómo terminó realizándose. Nos ha traído este demerge, pues, en este cambio de minería a validación, una reducción en el consumo de energía, ¿no? Más del 99%. Por otro lado, seguir manteniendo la seguridad a los niveles anteriores se puede hacer de una manera más económica y no hay que incentivar tanto a los participantes en la validación en este caso. Por lo tanto, la emisión de Ether se ha reducido de manera sustancial, digamos, prácticamente un décimo de lo que se venía reduciendo. Y por otro lado, se sigue quemando Ether, ¿no? Lo que tenemos entonces es que a lo que se aspira y en lo que ya estamos entrando es que haya una emisión neta negativa de Ether. O sea, como se quema más de lo que se genera de Ether, el efecto neto es negativo. Y lo que tenemos es que, habiendo llegado a unos 120 millones de Ethers generados, empezamos a ver una reducción, ¿no? Claro. Entonces empezamos a ver, en lugar de inflación, empezamos a ver deflación, ¿no? Lo que hace más valioso el Ether, eso desde el aspecto económico. Pero por otro lado también ayuda a tener una mayor seguridad en la red. Mayor seguridad porque anteriormente no había un mecanismo para sancionar a quien se comportaba negativamente en cuanto a quieren atacar a la blockchain, ¿no? En un esquema de minería convencional no puede sancionar a alguien, ¿no? Por hacer su ataque. En cambio, en el caso de Proof of Stake en Ethereum, ahora existe un concepto que se llama slashing, ¿no? Que si tú haces algo en contra de la red, pues vas a ser castigado y lo que habías puesto en stake, pues una parte al menos se te va a retirar, ¿no? Y podría ser la totalidad y podría ser que en algún momento incluso se te saque de ser staker, ¿no? Entonces, eso pues da mayor seguridad a la red y nosotros consideramos que en algún momento puede haber un ataque del 51% porque si bien se requiere una gran cantidad de recursos para atacar, o sea, estamos hablando de probablemente miles de millones de dólares, pero digamos en un contexto económico mundial pues es plata que alguien puede conseguir o algún país puede conseguir y atacarlo. Pero el tema es que puede ser un ataque, pero la recuperación va a ser rápida porque se le va a sancionar y el tema va a ser si tú quieres atacar, ¿hasta cuánto estás dispuesto a perder de plata? Claro, ¿no? Te va a costar, ¿no? Una cosa así. Exacto, entonces hay desincentivos para hacerlo, ¿no? Entonces eso ha dado más seguridad, también te hace más resistente a la censura, ¿no? O sea, por ejemplo, si un gobierno quisiera hacer caer a Bitcoin, pues ¿qué tendría que hacer? Tendría que ver dónde están las principales granjas de minería, que seguramente las tienen identificadas, simplemente decir, ok, las cierran, las apagan, ¿no? Entonces es fácil detectar una granja de minería. Es difícil detectar, por otro lado, a los validadores.
porque yo puedo estar en mi laptop, ¿no? Haciendo la validación. Ah, claro. Incluso pueden venir y llevarse mi laptop, pero lo que está en staking no está en mi laptop, está en la blockchain, ¿no? Entonces es mucho más resistente a alguien que quiera tomar control, ¿no? de esta blockchain. Entonces son diferentes aspectos, pero algo importante de cara a lo que tú comentabas, de hacia dónde nos lleva esto, pues este era un primer paso, ¿no? Que se ha llamado demerge, este cambio, que nos lleva a, por un lado, a tener mayor precisión en cuanto a cada cuánto tiempo se genera un bloque, que en este caso ya está definido en el protocolo, que son 12, antes era pues una media, digamos, estaba a nivel de 15 segundos, ahora son 12, y eso pues también nos da la posibilidad de hacer justamente otros desarrollos, ¿no? que están pensados para tener justamente más escalabilidad, que es lo urgente, ¿no? O sea, todavía con demerge no tenemos más escalabilidad. Por otro lado, tener más descentralización y más seguridad, ¿no? Entonces, en ese camino estamos. Lo siguiente que esperamos es que haya el gran salto de escalabilidad, ¿no? Pero el camino que ha definido Ethereum no es un camino de cambiar Ethereum para obtener, solamente cambiar Ethereum para obtener más escalabilidad, sino en apoyarse en un desarrollo importante que han hecho terceras partes, ¿no? Originalmente se pensaba hacer la escalabilidad dentro, había mecanismos como channels, plasma o hacer el sharding, pero en execution sharding. Pero eso se descartó porque hubo una tecnología que se ha identificado como superior, que son los rollups, ¿no? Entonces, todas estas cosas de escalabilidad se van a conseguir a través de los rollups. No es que en Ethereum vamos a tener a alguien que, por ejemplo, está en Ethereum, de pronto va a tener menores tarifas y va a ser mucho más rápido. No, el gran cambio en escalabilidad lo vamos a percibir en los rollups, ¿no? Entonces, nuestra vida en el futuro no va a estar tanto en Ethereum, sino va a estar en los rollups que corren sobre Ethereum, ¿no? Entonces, es un camino y ahí estamos hablando de The Search, ¿no? Que es en estas palabras que conforman, digamos, el roadmap de Ethereum. Tenemos The Search, que es el gran salto en escalabilidad, que tienen que ver con cosas como proto-danksharding en principio y luego el danksharding en el mediano plazo. Cosas como Diverge, que lo que busca es que tengamos más descentralización, que la gente pueda hacer validación, ya no en una laptop, sino en un teléfono, ¿no? Claro. Luego también tenemos The Purge, que es la purga, que es que también tiene que ver con descentralización, porque hemos venido guardando toda la información histórica de todo lo que ha ocurrido en la blockchain, en la misma blockchain, ¿no? Y lo que hace que sea más pesada, ¿no? Y como cada máquina almacena toda la información histórica, pues necesitas mayor capacidad en tu máquina, mayor capacidad de almacenamiento, y entonces menos gente puede cubrir ese costo y la red se hace más centralizada, que es lo que no se quiere. Entonces, ¿qué se decide? Se decide, oye, no, ya no tenemos que guardar toda la información histórica, ¿no? Guardemos la información de un año, hacemos los validadores menos pesados y volvemos a ser descentralizados, ¿no? ¿Y qué pasa con la información histórica? Pues se lo dejamos a otros protocolos, ¿no? Tipo dgraph, etcétera, que sí van a tener las super máquinas y a las cuales nosotros accederemos si es que necesitamos más información histórica, ¿no? Hacia eso vamos. Hay otra cosa en la que justamente hace poco Vitalik incluyó en el roadmap, que ya se estaba hablando de eso, pero dentro de otros conceptos, que se ha llamado de Scourge, que es como el azote, que tiene que ver con el lado oscuro de las blockchains, que es
tema del MEV, que hablaremos en otro momento porque es algo súper interesante, pero tiene que ver con que hay gente o empresas que conocen mucho cómo funciona el manejo de las transacciones, que pueden ver antes que cualquiera qué es lo que uno quiere hacer y aprovecha esas oportunidades, ¿no? Entonces, Claro. eso hace pues que ellos tengan la cancha inclinada en su favor, y lo que busca, por ejemplo, propuestas como el PBS, el Proposer Builder Separation, es equilibrar la cancha nuevamente, ¿no? Que todos los jugadores pues tengan igual oportunidad de obtener los beneficios de una transacción. Sí. Y luego está el tema de Splurge, que es básicamente, una vez que hemos cubierto los temas básicos, ¿no? Estos temas que aseguren estas cosas que son tan importantes, y hacer cosas como hacer que la máquina virtual de Ethereum pues sea más potente, más ágil, y también ir viendo cómo vamos a proteger a la blockchain de una amenaza inminente, no tan en el corto plazo, que es el tema de la computación cuántica, ¿no? Que es una amenaza para todas las blockchains que están basadas en criptografía, ¿no? Entonces, de alguna forma eso es hacia dónde vamos, y bueno, es un camino que está acelerando el cambio, y luego esperemos que ya se estabilice y podamos construir más tranquilamente. Claro, yo creo que hay algo que es súper rescatable, es que todavía estamos tan temprano que todavía falta un largo camino. A veces la gente piensa, no, es que ya estoy tarde, porque solo lo ves desde el punto de vista especulativo, pero si hablamos del punto de vista tecnológico, recordemos que esto es evolución. Esto va a ir cambiando con el tiempo, esto ya ha venido cambiando con el tiempo, ya ha venido mejorando y pues de eso se trata. Entonces, lo que hoy estamos viendo como producto final va a ser muy diferente a lo que veamos como producto final en el futuro, y es importante tener este roadmap o al menos estos pasos a seguir para saber hacia dónde estamos yendo. Oye, sí, Entonces, discúlpame, y ahí es dale. algo muy interesante lo que comentas. Yo veo mucha analogía entre lo que está pasando en cripto con lo que pasó a fines del siglo pasado, ¿no? Con Internet. O sea, si estuvieran ustedes en esa época, supongo que eran muy pequeños, ustedes recordarán pues que un problema era el tema del ancho de banda, ¿no? O sea, no había posibilidad de hacer cosas muy complejas, tener la capacidad que tenemos actualmente en nuestras casas de poder descargar una película y verla, ¿no? En directo, escuchar la música en directo vía streaming. Tuvo que darse luego de que se saltaron muchos retos, como por ejemplo incrementar la velocidad de conexión, ¿no? La velocidad de Internet. Estamos pasando por los mismos retos en cripto, ¿no? O sea, eso se va a superar de todas maneras. Al final, Ethereum va a ser transparente como es Internet para todos ahora, ¿no? Claro. Entonces, son tecnologías pues que tienen muchas similitudes en cuanto a su evolución. Y como tú dices, estamos viendo en este momento, haciendo la analogía, pues los primeros browsers, ¿no? Y el correo electrónico, ¿no? Así es. Tú sabes que yo creo que va a llegar un punto donde vamos a usar blockchain sin saber que la estamos usando, ¿no? Totalmente. Eso, porque hoy en día la gente no se preocupa, oye, ¿cómo llegó el correo electrónico? ¿Qué código hay detrás? Y no es como que simplemente un clic y eso es interesante porque al final del desarrollo también escala la adopción y la vuelve mucho más masiva, y yo creo que hacia eso estamos yendo. Entonces, ahí está súper interesante, y también quería hacer que algo está súper interesante también, que hace un ratito salió así de manera rápida, fue que no se olviden de chapar nuestro pop. Recuerden que estos son ediciones limitadas, máximo 20 por capítulo, así que ahí les dejo el QR, y para la gente que le está en Spotify también van a tener un link para que puedan pues justamente claimear o reclamar este pop. Y aquí justo quería hacer un punto de inflexión en cambio de
la narrativa de lo que estamos viviendo ahorita con este podcast. Y quería que nos cuentes, ya aterrizando todo lo que hemos hablado, quizás un poquito más técnico, un poco más de blockchain, de ecosistemas, a proyectos reales, aterrizar. ¿Cuál ha sido quizás los proyectos más wow que has visto dentro de este ecosistema que digas, esto realmente está cambiando el mundo? Y yo te lanzo el primero, ¿no? Todo el tema de finanzas descentralizadas y toda la inclusión que está causando todo esto, ¿no? Así que, ¿cuál ha sido este proyecto que te has dicho, wow, esto realmente tiene un potencial enorme? Fíjate que aún no lo he visto. Oh, está interesante. O sea, y si he visto algo así ha sido básicamente Ethereum, ¿no? Todavía no algo sobre Ethereum. O sea, cuando vi Ethereum dije esto va a cambiar el mundo, pero si hablamos de aplicaciones, yo creo que todavía no la hemos conseguido, ¿no? O sea, he visto aplicaciones como las que tú comentas, que tú dices, wow, tú puedes obtener un préstamo en un minuto y puedes empezar a ganar intereses sobre stablecoins y tú dices, wow, qué interesante, ¿no? Pero no está cambiando el mundo todavía, ¿no? O has visto los NFTs y dices, wow, qué interesante esta tecnología, ya tienes la propiedad privada digital y la puedes transferir de manera transparente, y dices, y además los artistas pueden tener sus royalties para siempre, ¿no? O sea, dices, qué interesante, ¿no? Pero todavía no he visto esa aplicación que, como tú dices, vaya a cambiar el mundo, ¿no? Ese wow. Porque si no tendríamos cripto mucho más adelante, ¿no? Mucho más avanzado. Sabemos que somos todavía una comunidad pequeña relativa a otras comunidades respecto a otros temas. Creo que estamos en esa evolución, en la búsqueda de ese gran caso de uso que va a transformar. Probablemente uno de los que se dé, que a mí me parece que puede serlo en el futuro, tiene que ver con la identidad descentralizada, ¿no? Ese tipo de cosas que todos lo utilicemos y que sin embargo no nos demos cuenta que detrás hay una blockchain o varias, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ese puede ser el potencial. Otros tienen que ver probablemente con Proof of Humanity, ¿no? Diferentes protocolos que están trabajando en eso. Pero si hubiera algo como un salario básico universal que funcione, por ejemplo, eso transformaría el mundo. Todavía no hemos encontrado algo así que funcione, pero yo creo que estamos en esa búsqueda, el caso de uso que transforma el mundo. Claro, súper buena respuesta. Y es horrible, te corté la pregunta, disculpa. De hecho, tenía una observación hace un rato cuando hacíamos la analogía o la comparación de cómo es que esta adopción del mundo cripto se está dando respecto a la adopción del Internet. Y es que ahí particularmente tengo una comparativa que es para que el usuario final termine usando Internet, pues necesitaba tener un hardware, ¿no? Un equipo. En cambio, ahora, para que el usuario utilice una solución cripto, pues ya no necesita un hardware porque ya lo tiene. Entonces, creo que el tema de adopción o de velocidad va más por los builders y cómo te lo presentas al usuario final. Y en este campo es que, Toño, mencionaste un término muy importante que es la comunidad. Y es que la comunidad cripto, a comparación, digamos, del mundo exterior, todavía es chiquita, pero en el ecosistema cripto, Ethereum tiene una gran comunidad. Es muy fuerte. Y de hecho, también eventos muy representativos como la DevCon. Entonces, para ti, ¿cuál crees que es ese pilar o ese diferencial para construir una gran comunidad? Para mí lo fundamental son los valores, ¿no? O sea, no te hablo de la velocidad de la blockchain, no te hablo de la super tecnología que está detrás. Yo creo que lo que hace fuerte a Ethereum son los valores. O sea, estamos hablando de la descentralización, de la privacidad, de la resistencia a la censura. Creo que lo que nos mueve a nosotros a participar y en muchos casos dando nuestro tiempo de manera gratuita tiene que ver con valor, ¿no? Creo que eso es lo que nos mueve y lo que mueve a muchos, te diría, de los grandes cerebros que están trabajando actualmente en Ethereum, que hemos podido ver en la DevCon,
¿no? Hay gente que podría estar haciendo millones en empresas como Google o Amazon o Apple y sin embargo están allí, ¿no? Están allí y no es por la plata, ¿no? Es porque creen en algo. A mí una de las charlas que más me gustó en la DevCon fue la de Eric Wall, no sé si la vieron, que era acerca de social slashing, ¿no? Que es un tema que nos preocupa a los que, o sea, la resistencia a la censura, quiero decir, es algo que nos preocupa a los que estamos metidos dentro de Ethereum, porque lo que se va a encontrar, a diferencia, creo yo, de otras comunidades, es que los más críticos de Ethereum están dentro de Ethereum, ¿no? Planteando desde un punto de vista constructivo qué es lo que hay que modificar y por dónde se debería ir, ¿no? Hay mucha discusión probablemente en los caminos que hay que hacer, pero una de las cosas, una de las frases que me queda de Eric Wall de esta charla, hablando de resistencia a la censura, él decía, probablemente sí, probablemente los gobiernos tengan mucho poder para obligarnos a censurar ciertas transacciones en la blockchain, ¿no? Pero que él decía era, pero vamos a seguir resistiendo hasta el final, ¿no? Tiene una frase muy bonita en el inglés que es "This is the hill I will die on", que es esta es la colina en la que yo voy a morir, ¿no? O sea, claro. O sea, ok, puedes intentarlo, pero yo también voy a seguir intentando hacer que esta red sea resistente hasta el final, ¿no? Entonces, esos son valores que nos mueven, ¿no? A quienes participamos. Y creo que esa es la gran fortaleza, ¿no? Eso trae a gente que comparte sus valores, pero a la que a veces es muy técnica y que genera tecnología de punta en diferentes aspectos y atrae pues a cada vez más gente, ¿no? Creo que la comunidad de desarrolladores de Ethereum en este momento no tiene comparación. Y eso hace inevitable pues que nazcan nuevos protocolos, nuevos proyectos, nuevos productos. Y bueno, es un círculo virtuoso, creo yo, pero que tiene su origen en los valores. Sí, yo creo que algo bien, bien bonito en verdad de este ecosistema es que la gran mayoría de personas tienen algún tipo de espíritu de contribuir, de sinergia, de construir, porque como tú bien lo dices, ¿no? Ahí está la parte quizás que todo el mundo lo ve como especulación, pero hay un grupo grandote de gente que viene en aumento y eso está buenísimo, que ya no lo está viendo así, sino está viendo desarrollo, cómo cambiar el mundo, cómo revolucionar a través de la tecnología todo esto, desde el punto de vista inclusivo, desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista incluso de simplemente solucionar problemas reales. Y ahí es donde viene incluso en países emergentes, ¿no? O sea, como Latinoamérica, como África. Entonces, creo que estamos yendo, este es un sector que la evolución está trayendo también beneficios a la comunidad y en general a la población, y eso quizás lo vamos a ver a través del tiempo. Aquí ya quería aterrizar con todo lo que has comentado de comunidad. Tú eres parte, y ahí cuéntanos un poco de este gran proyecto que se llama Ethereum Lima, y aterrizando como de lo mundial, nos vamos a Perú y nos vamos a Lima. Cuéntanos un poquito qué es Ethereum Lima, cómo nació de repente, y si alguien nos está escuchando, cómo puede formar parte de, ¿no? Bueno, Ethereum Lima es una comunidad de entusiastas de Ethereum que busca que en el Perú en particular pues se conozca más de este ecosistema, de los protocolos que existen, de cómo les puede ser útil. Cualquiera se puede unir a nuestra comunidad. Tenemos una página web, ¿no? Que es donde les invito a ingresar, que es ethlima.org, islima.org. Desde allí pueden acceder a todas nuestras redes y ver información de los eventos que hemos realizado. Esta comunidad fue creada en el 2019. Entre los fundadores está Adolfo Morán, es un abogado que justamente vio que había ya en otros países comunidades impulsando Ethereum y justamente en plena pandemia pues creó esta comunidad, empezó a generar contenido online básicamente porque era lo que se podía en ese momento. Yo me incorporé más bien recientemente a este grupo más o menos
a comienzos de este año, del 2022, porque yo ya estaba interesado en Ethereum, ¿no? Como les había comentado, y estuve en Ethereum Rio, y lo que me sorprendió allí es que los participantes de Perú éramos muy pocos, ¿no? Comparado con lo que era de otros países, llámese Argentina en particular, ¿no? Claro. Había, ¿qué te digo? Unos 300 argentinos fácilmente, y peruanos éramos probablemente 2. Entonces, empecé a ver quiénes estaban moviendo el tema, y justamente me encontré con Adolfo, y también en Río conocimos gente de la Fundación Ethereum, y dijimos que había que empezar a impulsar esto de manera más activa en Perú, ¿no? Sobre todo la participación en eventos como había sido el Ethereum Rio, ¿no? Donde hay mucha compartición de conocimientos, y justamente pensando en eso hicimos en septiembre el Ethereum Lima Day, ¿no? Que justamente buscaba llamar la atención respecto al ecosistema, atraer a builders probablemente de Web 2 para que conocieran las oportunidades que había aquí en este mundo, y para eso trajimos a speakers de muy alto nivel de Latinoamérica y Estados Unidos para que en un día contaran las bases de Ethereum, ¿no? Desde qué es Ethereum y cuáles son sus aplicaciones, de tal manera que encendiéramos una chispa que creo que funcionó en cuanto a despertar el interés. Ya vimos y creo que contribuimos un poco a que la participación en este evento tan importante que se dio hace poco, que fue la DevCon, ¿no? Tan importante para el ecosistema de Ethereum, la participación de peruanos haya sido bastante notoria, ¿no? Sí. Entonces, bueno, seguimos en ese camino. Lo que nos interesa es empezar a desarrollar la comunidad en diferentes aspectos. A mí en particular me interesa mucho el tema de que tengamos una comunidad de builders más grande, ¿no? Más de desarrolladores Web3 más grande, que luego comiencen a trabajar en diferentes aplicaciones y con diferentes comunidades, porque creo que en este nuevo mundo y en el cual decimos que estamos viendo recién los primeros productos, pues creo que es una oportunidad para participar construyendo, ¿no? No solamente consumiendo, sino también construyendo. O sea, creo que tenemos la materia prima para hacerlo, y simplemente hay que darle las herramientas para que puedan despertar su creatividad. Y hay otros aspectos, ¿no? Que otros miembros de la comunidad están más interesados, como temas más de cultura, de NFTs, de DeFi, etcétera, que también desarrollaremos, ¿no? Justamente estamos trabajando un plan para el próximo año. Y bueno, a grandes rasgos, en eso estamos. Dale. Y igual vamos a poner el link de todo lo que nos has comentado también debajo en los comentarios para que también puedan acercarse, y también ya si nos permites también tu Twitter para cualquier cosa, cualquier contacto te lo ponemos ahí. Sí. Dale, Ulit, sorry, te corté otra vez. Yo solo tenía una observación, bueno, más que una observación, una consulta que me gustaría que nos la comentes. De hecho, yo ya la sé, y es ¿por qué se llama Ethereum Lima y no Ethereum Perú? O sea, me gusta lo que hay detrás, entonces me gustaría que nos cuentes un poquito. Oh, buena pregunta. Sí. Se llama Ethereum Lima porque los que lo hemos conformado vivimos en Lima, y consideramos que justamente siendo creyentes en el valor de la descentralización, pues no queremos replicar lo que siempre ha ocurrido en nuestro país, ¿no? Que se piense que Lima es el Perú, ¿no? Que no lo es. Y más bien lo que esperamos, y vamos a ver eso, es que se creen comunidades en otras zonas del Perú. Creo que hay mucho potencial en ciudades como Piura, Arequipa, por ejemplo, ¿no? Por citar alguna.
Y nada, queremos apoyar a que se formen esas comunidades para luego ver si efectivamente creamos un Ethereum Perú. Mientras tanto, pues no nos da más que para llamarnos Ethereum Lima, ¿no? Es eso. Claro. Oye, justo ya vamos ya cerrando el podcast. Mira qué rápido se ha pasado la hora. Y antes de cerrar con una dinámica que tenemos para ti, Toño, quería que nos cuentes un poquito, si cerramos los ojos y tenemos una bolita de cristal, ¿cómo es este ecosistema en los próximos 3, 5 años, más o menos? Mira, como veo, es que va a haber mucha actividad en las capas 2 que llamamos, ¿no? En las Layer 2. Ujú. O sea, el movimiento va a ser allí y vamos a ver, pues, mucha competencia. De hecho, ya empieza a haber, ¿no? Aunque ahorita todos se comportan como si fueran hermanos, vamos a ver una gran guerra en la CL2. Vamos a ver quién va a terminar dominando, si las rollups optimistas o la Zero Knowledge. Tienes a Arbitrum, Optimism, CK Sync, Starnet. Vamos a ver quién termina dominando y seguramente vamos a hacer, como les comentaba hace un rato, gran parte de nuestra vida Web3 en algunas de estas, ¿no? Ethereum va a seguir siendo la base, ¿no? La capa donde se asientan, donde se liquidan las transacciones que vendrán sobre el L2, o sea, va a seguir fortaleciéndose. Creo que va a ser en 5 años una de las blockchains dominantes y vamos a tener, como tú comentabas, pues muchas aplicaciones que no vamos a saber que funcionan sobre blockchain, ¿no? No nos va a interesar, o sea, simplemente lo vamos a utilizar y creo que muchas van a tener que ver con identidad. Espero que tengamos más servicios financieros dentro de Ethereum, ¿no? Que haya mucha más gente utilizando protocolos para invertir, obtener un interés. Va a ser muy interesante tener protocolos que sean rentables, sostenibles, ¿no? Creo que los NFTs van a explotar, ya no tanto por el tema del arte en sí, ¿no? De las colecciones, que seguramente habrán y aparecerán algunas que serán relevantes y otras que serán pues las clásicas, pero ya veremos la introducción de los NFTs a más aspectos, más de la vida real, ¿no? Más relacionados con transferencias de propiedades, ¿no? Llámese inmuebles, vehículos. Creo que eso es algo que cae de maduro, que se tiene que dar porque la tecnología es muy superior a lo que tenemos actualmente y creo que por ahí van, hasta ahí va mi imaginación. Seguramente que aparecerán cosas que no imagino, que serán también muy disruptivas, ¿no? Claro, claro que sí. Oye, no, primero que nada, Toño, queríamos agradecerte por este espacio. Acá tenemos preparada una pequeña dinámica llamada ping pong, en la cual te vamos a decir palabras y tú tienes que decir lo primero que se nos venga, lo primero que se te venga a la cabeza. Así, ¿no? Así, lo primerito. Esa es la idea de la dinámica. Así que, Blitz, si quieres empieza con la primera y pimponeamos, ¿te parece bien? Ya, perfecto. Empezamos con Ethereum. Libertad. Trilema de la blockchain. Superado. Ethereum Lima. Reto. Bitcoin. La primera. Vitalik. Genio. Latinoamérica. Potencial. Perú. Bello durmiente. Y la última, descentralización. Un valor fundamental. Wow. Oye, Toño, de verdad que te agradecemos muchísimo por este espacio. Muchas gracias por participar aquí en el podcast de Cero a Cripto. Y nada, quería despedirme, agradecerte también, Blit. Ahí no sé si tú quieres dar algunas palabras antes de mandar nuestro cherry usual. No, perfecto. Agradecerte en realidad, Toño, agradecerte también a Lynn, la primera vez que participo en el podcast. Y pues encantado de que haya sido con Toño, así que por mi lado, pues completamente agradecido. No, Bueno, y ahí
Ay, disculpa, Toño, dale. Sí, no, yo más bien les agradezco a ustedes que nos ayuden pues a difundir lo que hay detrás de Ethereum. La verdad que he disfrutado mucho esta conversación con ustedes. Ay, no, muchas gracias. Y para las personas que nos están escuchando en Spotify, no se preocupen que vamos a dejar también las redes de tanto Ethereum Lima y tanto de Toño para que cualquier consulta puedan consultarle directamente, si quieren formar parte, etcétera. Si nos están escuchando en Spotify y les gustó este contenido y creen que es de valor, lo primero es compártanlo y si pueden nos califican con 5 estrellitas. Y si nos están escuchando en YouTube, no se olviden siempre de suscribirse, de darle like, activen la campanita para siguientes videos y nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden siempre mantenerse descentralizados. Así que nos vemos, chao chao.